ONG, ¿no? Soy de la ONG. Ah, vale. Entonces solamente es privado, ¿no? ¿Sí ves? Aparece privado. Ok. Mariano Galvez, entonces. Sí, Mariano. Perfecto. Iniciemos con civil. Muy bien. ¿Qué es el derecho civil? Sí, licenciado, el derecho civil es el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan a las personas y a la familia, a los bienes de la propiedad y demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad, a las obligaciones en general y las obligaciones en particular. Muy bien. Probemos quitándote el audio para que se escuche mejor. En el sentido que, sin esto. ¿Me escucho, Rick? Sí, te escucho. ¿Escucha mejor ahorita? Fíjate que casi igual. Ahorita. ¿Escucha mejor? Se escucha mero raro, como tapado o algo así. Y si lo intentas con el teléfono, creo que el teléfono tiene mejor audio. Aunque conectes dos dispositivos, solo un deja apagado, ejemplo, la cámara y solo deja el audio, ¿ya entiendes? Y en este solo apaga el audio. ¿Y ahorita? Si quieres desconectar desconectarlo y dejemos el teléfono, vamos a ver. Dale. ¿Me escucha ahorita? Ahora sí se escucha mejor. Ahora es mejor, ¿verdad? Ah, sí. Lo que sucede es que entre el teléfono y la computadora siempre va a tener mejor audio el teléfono. Ahí está bien. Ahora sí. Ahora, ¿Listo? Vale. Principios del derecho civil. sí, licenciado, tenemos el principio de protección de la familia, el principio de propiedad privada, el principio de legalidad y el principio de autonomía de voluntad de las partes. Muy bien. ¿Qué es persona, qué es personería y qué es personalidad? Persona es un ente físico capaz de contraer derechos y ejercer obligaciones. Personería es la facultad que tiene una persona de representar a otra, ya sea mediante un mandato o una carta de poder. Y personalidad es la investidura jurídica que le otorga al Estado a una persona para ser sujeto de derechos y contraer obligaciones. Muy bien. Modalidades de las obligaciones. Modalidades de las obligaciones. Tenemos las obligaciones de hacer, Esas son clases. modalidades indivisibles, facultativas, indivisibles, mancomunadas simples. Muy bien. ¿Qué otras? Y las obligaciones indivisibles, facultativas, mancomunadas, divisibles. Solo esas tengo por el momento, Mónica. Faltan aleatorias. Y aleatorias, sí, cierto. Alternativas. Alternativas, aleatorias, indivisibles. Vale, continuemos. Indícame.
¿Cómo se da la división de entre los contratos o características? División sería las que son las de tracto sucesivo, onerosos, gratuitos, de garantía, preparatorio. Muy bien. ¿Qué más? Preparativos, onerosos, de tracto sucesivo, de garantía. Solo de eso me recuerdo, Rick. Bueno, indícame, ¿qué es saneamiento? Saneamiento, licenciado, es la cláusula compromisoria la cual se establece en un contrato por el medio del cual la persona el acreedor se compromete al saneamiento del contrato si tuviera algún problema, si resultara algún problema de dicha celebración del contrato, él se obliga a responder. Indícame, clases de saneamiento. Saneamiento por evicción y saneamiento por evicción y saneamiento por vicios ocultos. Indícame, clases de acción dentro del saneamiento. Clases de acción. Pues me permite fundamentalmente. Vaya, fundamentate. Me preguntó de clases de Clases de acción dentro del saneamiento. Según el artículo 1561 del Código Civil está la acción reviritoria y según el artículo 562 está la acción estimatoria. ¿Qué es la acción estimatoria y reviritoria? ¿Me permite fundamentarme? Sí, fundamentate. La acción reviritoria, licenciado, es cuando por los vicios ocultos de la cosa tiene el adquirente derecho de ejercitar a su elección la acción reviritoria para que se rescinda el contrato, o la acción estimatoria para que se devuelva el precio de la cosa, precio lo que la cosa vale menos. Y la acción, eso está estipulado en el artículo 1561 del Código Civil, y la acción estimatoria está estipulada en el artículo 1562, la cual estipula que si se probare que el enajenante conocía los defectos de la cosa, está obligado a indemnizar daños y perjuicios, además de restituir el precio. Si los ignoraba, no está obligado sino a la restitución del precio y al pago de los gastos del contrato si se hubieran causado. Mencioname 10 contratos civiles. Tenemos el contrato de compraventa, contrato de permuta, contrato de donaciones, contrato de arrendamiento, el contrato de transacción, contrato de compromiso, contrato de comodato, tenemos el mandato, el contrato de sociedad y el contrato de obra. Muy bien. Indícame, plazo del contrato de mutuo. Plazo del contrato de mutuo. 1 año. Fundamentate. Según lo estipula el artículo 1560, el plazo es de 6 meses. Si el mutuo, sí, de 6 meses. Muy bien. Indícame, ¿qué es tácita reconducción? La tácita de reconducción es una institución civil la cual se encuentra regulada en el contrato de arrendamiento. Lo que quiere decir es de que si se vence el plazo estipulado en el contrato de arrendamiento y el arrendante
el arrendatario le entregara el dinero al arrendante de la renta y este lo recibe, se considera que el plazo ha sido prorrogado. Muy bien, ¿con qué otro nombre se conoce la tácita reconducción? Tácita reconducción se conoce como... Tácita en... ¿Me permite fundamentar? Fundamentate. Según lo estipula el artículo 1887, es la tácita en silencio y conocida como tácita en silencio. Muy bien, tácita silenciosa. Indícame, ¿qué son los apremios? Los apremios son las multas, Lick. Muy bien, ¿qué más? Son las multas que constituye un juez. Muy bien, ¿quién es el juez o qué es el juez? El juez, licenciado, es la persona física investida de personalidad para impartir justicia. ¿Clases de juez? Juez de primera instancia, juez de paz. Muy bien. Indícame, ¿quiénes son los auxiliares del juez? Los auxiliares del juez, licenciado, tenemos al notario, tenemos al depositante, tenemos al notario notificador, al depositante, tenemos ¿me permite fundamentarme para concretarle mejor la respuesta? Fundamentate. Tenemos a los notificadores. Los notificadores se encuentran en el artículo 31. Tenemos a los notarios en el artículo 33 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos a los depositarios en el artículo 34. Tenemos a los interventores en el artículo 37. Todos estos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Asuntos del juicio ordinario. Asuntos del juicio ordinario son los asuntos que no tienen señalado disposición en la ley, como consta en los daños y perjuicios, la revocación, reivindicación, la impugnación del heredero, la impugnación del legatario, la impugnación para llevar el proceso sucesorio judicial. Muy bien, ¿qué es el testamento? El testamento, Lick, es la estipulación el testamento es una institución civil por la cual una persona deja los bienes y los dispone para después de su muerte. ¿Clases de testamentos? Tenemos el testamento cerrado y testamento abierto. ¿Cuáles son los testamentos especiales? Los testamentos especiales son los testamentos especiales son los que tienen disposiciones distintas, lo cual puede ser el testamento del preso, el testamento en lugar incomunicado, el testamento militar. Muy bien. Indícame, ¿cuál es el plazo de la condición de un testamento? 1 año. Fundamentate. Plazo de la condición de un testamento. Sí, licenciado. Según
según el artículo 994 del Código Civil, es hasta la mayoría de edad y 5 años más, es decir, 23 años, perdón. ¿Qué artículo es? El artículo 994 del Código Civil. Muy bien. ¿Sobre qué ley se rige la sucesión? La ley del domicilio. Muy bien. ¿Clases de sucesión? Tenemos la sucesión intestada, sucesión testamentaria, sucesión intestada judicial, sucesión intestada extrajudicial. Muy bien. Indícame, ¿con qué otro nombre se conoce el auto declarativo de herederos? El auto declarativo de herederos se conoce como... ¿Me permite fundamentarme? Fundamentate. El auto declarativo de herederos, ¿verdad? Sí, el auto declarativo de herederos. Según el artículo 494 del Código Procesal Civil y Mercantil, reconocimiento de herederos y legatarios. Muy bien, continuemos. Procedimiento para constituir lo que es un matrimonio. ¿Me pregunta sobre la celebración, Lick? ¿O? Sí, sobre la celebración. Procedimiento para constituir lo que es un matrimonio. Muy bien, licenciado. Primero que nada, se señala día y hora para la celebración. Se realiza el acta notarial de matrimonio. Luego de eso, licenciado, primero que nada, se debe tener el certificado de nacimiento, el DPI, el documento personal de identificación del contrayente y la contrayente. Se señala día y hora para la celebración. Seguidamente de eso, se hace el acta notarial de matrimonio. Luego de eso, licenciado, se lee el acta notarial de matrimonio a los contrayentes, se les apercibe de lo que establece el artículo 108 al 112 del Código Civil y el 78. Seguidamente de eso se dan los votos. Después de eso se lee el cierre del acta notarial de matrimonio, lo firman, se da el tiempo para que feliciten a los contrayentes. Luego de eso se dicen pues las palabras mágicas que él los declara marido y mujer. Seguidamente de eso se debe de entregar un aviso circunstanciado al Registro Nacional de las Personas por el plazo de 30 días. Luego de eso debemos de protocolizar dicha acta notarial de matrimonio y se les debe de entregar a los contrayentes en una constancia de matrimonio. Muy bien. ¿Cómo se llama el aviso del matrimonio? Es el aviso circunstanciado. Muy bien. ¿Qué comprenden las capitulaciones matrimoniales? Las capitulaciones matrimoniales comprenden los bienes que tienen los bienes que tienen los contrayentes, las deudas. Y si me permite fundamentarme, le amplío la respuesta. Ahí estamos. Clases de régimen económico. Tenemos el régimen económico de comunidad absoluta, el régimen económico de separación absoluta, el régimen económico de gananciales y el régimen parcial. Muy bien. Indícame, clases de unión de hecho. Tenemos la unión de hecho voluntaria y la unión de hecho judicial. Clases de matrimonio. Clases de matrimonio. Tenemos
lo del matrimonio, los matrimonios especiales y los matrimonios excepcionales. Muy bien, su clasificada cada uno. Los matrimonios especiales tenemos el matrimonio del contrayente que ya fue casado, el matrimonio celebrado por mandato, y los especiales tenemos el matrimonio en causa de muerte, el matrimonio con una persona extranjera, y tenemos el matrimonio en artículo de muerte. Y dígame, cuando hablamos nosotros del matrimonio, ¿cuáles son los sistemas del matrimonio? Tenemos el sistema religioso, el sistema civil y el sistema mixto. ¿Cuál es la finalidad del matrimonio? La igualdad de derechos y obligaciones. Muy bien. Indícame, ¿cuáles son las formas especiales para adquirir la propiedad? Las formas especiales para adquirir la propiedad. Tenemos la medianería, la propiedad horizontal y la copropiedad. Clases de copropiedad. Tenemos la copropiedad voluntaria y la forzosa. Muy bien. ¿En qué documento se celebra una propiedad horizontal? En escritura pública, Alec. Muy bien. ¿Me podrías indicar qué es la contumacia? La contumacia, licenciado, también conocida como la rebeldía, es una actitud del demandado. Muy bien. Actitudes del demandado. Tenemos el allanamiento, tenemos la rebeldía, tenemos la contestación en sentido negativo y tenemos el allanamiento, la rebeldía, la contestación en sentido negativo y la reconvención. Muy bien. ¿Me podrías indicar cómo se clasifican los interdictos? Sí, licenciado, los interdictos se clasifican uno, el interdicto de despojo, el interdicto de amparo o posesión, el interdicto de apeo o deslinde y el interdicto de despojo. Indícame, ¿qué es desahucio y qué es despojo? El desahucio es una institución civil procesal por la cual, mediante orden judicial, se le hace el llamamiento a una persona para que desocupe un bien inmueble. Y el despojo, licenciado, es un interdicto por el cual una persona está perturbando la posesión de un propietario y le hace también la salvedad de que tiene que salirse de dicho bien inmueble. Muy bien. Clases de servidumbre. Clases de servidumbre, tenemos las servidumbres aparentes, servidumbres no aparentes, servidumbres continuas y discontinuas. Muy bien. Mencioname los medios de impugnación. Los medios de impugnación, licenciado, tenemos el reconocimiento judicial, declaración de testigos, declaración de parte, documentos, medios científicos de prueba, presunciones legales y humanas, y falta uno, ¿verdad? Y sería el dictamen de expertos. ¿Qué te pregunté? La clasificación de los medios de prueba. ¿Seguro? O repítame la pregunta, perdone, disculpe. Continuemos. Indícame, ¿cuál es el sistema de prueba que utiliza Guatemala? El sistema de prueba que utiliza Guatemala es la sala crítica. ¿Qué otro? Tenemos la sala crítica, el sistema de prueba de Galo tasado. Y el sistema la prueba legal tasada, la zona crítica, y si me permite fragmentarme para darle la respuesta correctamente.
Fundamentate. Gracias. Y la libre convicción, según estipula el artículo 170 del Código Procesal Civil y Mercantil. Mencioname los medios de impugnación. Los medios de impugnación, tenemos la apelación, la aclaración, ampliación, la casación, la nulidad, la revocatoria y la reposición. Indícame. ¿Qué es la medianería? La medianería es cuando una cerca o fosa se encuentra limita dos propiedades contiguas. ¿La medianería es una limitación a la propiedad? No, Lick. ¿Por qué no? Bueno, sí, perdón, Lick, sí. La medianería da una limitación a la propiedad. Dale lectura al artículo 505 del Código Civil. Sí, la medianería, artículo 505 del Código Civil, hay copropiedad en una pared, fosa o cerca que sirve de límite, si es una limitación, y separación a dos propiedades contiguas. Vuelvo a preguntar, ¿la mediación es una limitación a la propiedad? Sí, es un límite a la propiedad de la medianería. No, la medianería es una limitación a la propiedad. No es un límite. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones a la propiedad? Las limitaciones a la propiedad sería la excavación, la siembra de árboles cerca de edificaciones y la copropiedad. No, si me permite fundamentar. Va, fundamentate. Sí. La limitación, como número 1 tenemos en el artículo 474 del Código Civil la prohibición de hacer excavaciones que dañen al vecino. Número 2, el artículo 477, la construcciones de cercas de edificios públicos. Y como número 3 tenemos en el artículo 484 la obra peligrosa. ¿La obra nueva y peligrosa se considera que son interdictos? Sí, licenciado, es un interdicto. Diferencia entre la interdicción y el interdicto. La interdicción, licenciado, es un procedimiento civil por la cual una persona declarada en estado de interdicción, ya sea porque no puede representarse por sí sola, ya sea por alguna cuestión que estipula la ley, se declara incapaz. Y el interdicto es lo que afecta a la posesión de un bien inmueble. ¿Quién puede solicitar la interdicción? La interdicción, licenciado, la puede solicitar la Procuraduría General de la Nación o un pariente o una tercera persona que es la interesada. ¿Clases de incapacidad? Incapacidad absoluta, incapacidad relativa. ¿Qué otra? Capacidad absoluta, relativa, capacidad. Si me permite fundamentarme. Fundaméntese. Según lo indica el artículo 9 del Código Civil, tenemos la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Según el artículo 12.
Esas son las dos que tengo yo anotadas acá. Lea su artículo 13. Artículo 13. Quienes padezcan de ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil. Obviamente lo voy a apuntar. Vale. Yo creía que la absoluta y relativa era dentro de estas, de otras. Ahí estamos, gracias. Muy bien. Formas de ocupación. Formas de ocupación tenemos los bienes mostrencos, el descubrimiento de tesoros, mostrencos. Si me permite fundamentalmente. Fundamentese. Formas de ocupación. En el artículo 592 tenemos el tesoro descubierto, en el artículo 596 los bienes mostrencos y en el artículo 600 la caza y la pesca. Estos artículos del Código Civil. Muy bien. Y dígame, ¿qué es el exceptio rei judicate? Excepción de arraigo. Entonces, ¿qué es el cautio judicatium solvi? No, perdón, esa es la excepción de arraigo. Except rei judicatio es cosa pagada. Muy bien. Indícame, ¿qué es litis consorcio y qué es litis pendencia? Litis consorcio es una institución civil la cual establece que pueden haber varias personas demandadas dentro de un juicio. Y la litispendencia es cuando existen más procesos de la misma naturaleza y todavía no se han fenecido. Indícame, clases de litispendencia. Clases de litispendencia. ¿Me permite fundamentalmente? Fundamentate. La facultativa y necesaria, licenciado. Según el artículo. ¿Qué te pregunté? Clases de litispendencia. Ajá. Bueno, litispendencia está estipulada en el artículo 540 del Código Procesal Civil y Mercantil. No hay clases, solo era para confundirte. Clases de litis consorcio. Ahí sí necesario. Ahí sí. Continuemos. Indícame,
Características del arbitraje. Características del arbitraje es un proceso de conocimiento, es voluntario, si me permite fundamentarme, Dejémoslo. Monto del arbitraje. 50,000 quetzales, Clases de arbitraje. nacional e internacional. ¿Qué es el ex aequo et bono? Que es amigable composición. Indícame qué recursos se regula dentro del arbitraje. El recurso de revisión. ¿Contra qué se interpone el recurso de revisión? Contra el acto arbitral. Contratos que aparecen dentro del arbitraje. El contrato de compromiso y transacción. ¿Quién conoce el recurso de revisión dentro del arbitraje? La Corte de la Sala de Apelaciones. Muy bien. Indícame, ¿qué es el perpetuatio jurisdictionis? Que es la situación del hecho existente. Muy bien. Indícame, ¿qué es el pacto de sumisión? El pacto de sumisión, y que es el que establecen las partes al crear. No. El pacto de sumisión es una institución civil procesal por la cual se estipula que puede conocer un juez distinto de la competencia de un asunto. Indícame, ¿qué es una tercería? La tercería, licenciado, es cuando dentro de un proceso civil existe un tercero coadyuvante, entonces este se adhiere a dicho proceso. ¿En qué vía se tramita la tercería? En la vía de los incidentes. ¿Qué es el pago por consignación? El pago por consignación es cuando el acreedor no quiere recibir el pago que le va a hacer el deudor, entonces el cual se hace mediante un órgano jurisdiccional, haciendo el depósito en la tesorería del organismo judicial o haciendo el pago en el Banco de Guatemala. ¿En qué vía se tramita el pago por consignación? En la vía de los incidentes. Muy bien. Formas de extinguir la obligación. Formas de extinguir la obligación. Formas de extinguir es la novación, simulación, es la novación, revisión, revisión. Si me permite fundamentarme. Fundamentate. Complemento, me pregunto, me dijo las formas de... Formas de extinguir la obligación. Sí tenemos la compensación en el artículo 1469, la novación en el artículo 1478, la remisión en el artículo 1489, la confusión en el artículo 1495 del Código Civil. Clases de prescripción. Prescripción extintiva y prescripción extintiva.
La prescripción adquisitiva, ¿con qué otro nombre se conoce? Si me permite fundamentarme. Fundamente, sí. La prescripción extintiva, me dijo, ¿verdad? Adquisitiva, ¿con qué otro nombre se conoce? Como la usucapio. Requisitos de la usucapio. Requisitos de la usucapio, de justo título, de forma pacífica, de buena fe, por el tiempo señalado en la ley. Y sin ninguna. Sí, tenemos por justo título, de forma pacífica, de forma continua y por el transcurso de la ley. Por el tiempo de la ley. Indícame, ¿con qué otro nombre se conoce justo título? Título colorado. Muy bien. Indícame, ¿qué son los bienes mostrencos? Los bienes mostrencos, Lick, son los que son los bienes de los cuales se desconocen su propietario. ¿Sí ves? Los bienes mostrencos son los bienes que se desconocen quién es el propietario, los cuales deben de entregar a la autoridad más cercana para realizar el entrega si es que apareciera el propietario. ¿Qué es la parte integrante? La parte integrante. Si me permite fundamentar. Fundamentate. Artículo 447 del Código Civil. Ya pasamos. 447. Sí. La parte integrante del ley, según lo estipula el artículo 447 del Código Civil, es parte integrante de un bien lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el mismo bien. ¿Cómo se comunican los órganos jurisdiccionales? Los órganos jurisdiccionales se comunican por el exhorto, el suplicatorio, y despacho. ¿Con qué otro nombre se conoce el suplicatorio? Carta rogativa. Muy bien. Indícame, ¿cuántos magistrados hay en la Corte Suprema de Justicia? 13. ¿Hay suplentes? Sí. Fundamentate. En la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo establece el artículo 74 de la Ley del Organismo Judicial, indica la jurisdicción, la Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción, artículo 75, de la Ley del Organismo Judicial. La Corte Suprema de Justicia se integrará con 13 magistrados en la forma siguiente: un presidente que lo es también del organismo judicial, 12 magistrados, todos de igual jerarquía, que se designarán con el número que le corresponde por el orden de su elección. Este servirá para la sustitución temporal del presidente y para los efectos de votación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos en la forma y para el periodo establecido en la Constitución Política de la República.
de Guatemala. Suplencia, perdón, artículo 77 de la misma ley. En caso de impedimento, excusa, recusación o ausencia temporal de alguno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuando ésta deba concurrir en pleno, serán llamados a integrarla los presidentes de las salas de apelaciones o tribunales de similar categoría, principiando con los establecidos en el capital de la República en su orden numérico, en su defecto, los vocales de dichos tribunales y, por último, a los suplentes de estos. Sí, hay suplentes. No hay suplentes, eso es para la Corte de Sala de Apelaciones. Está en la Constitución Política de la República de Guatemala también. Ahorita estamos. Corte Suprema de Justicia, artículo 214 de la Constitución Política de la República de Guatemala. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la ley determine. Cada cámara tendrá su presidente. Si el himno no menciona que si hay suplentes. Si el himno no hay suplentes. Vaya, continuemos. Redactate una demanda. Una demanda, juzgado de primera instancia civil. Antes de iniciar la demanda, vas a redactar una demanda, ¿sí? Por el cual vas a reclamar daños y perjuicios a un abogado que llevó un proceso de divorcio y que en factor del divorcio que se dio, él tuvo que dar la mitad de sus bienes porque se casó en el régimen de comunidad gananciales. Pero viene el cliente y te indica que quiere reclamarle daños y perjuicios al abogado que le llevó su divorcio. Ahora sí, redactate la demanda. Sí, licenciado. Lo que yo le dijera a ese cliente es imposible llevar dicha demanda, toda vez de que su cliente, si bien es cierto, se contrajo matrimonio con una persona y él fue el que eligió dicho régimen. El abogado únicamente hizo su trabajo, el cual fue presentar la demanda de divorcio, más sin embargo la ley estipula dentro del Código Civil ciertas instituciones civiles en las cuales el juez que resolvió del mismo él puede implementar. Entonces en este caso es imposible, toda vez de que el abogado no tiene nada que ver con su régimen y con la disposición de sus bienes. Muy bien. El mismo caso de demanda, pero ahora el cliente te indica que quiere demandar a un abogado que no diligenció medios de prueba dentro de lo que es un procedimiento de revocatoria sobre bien inmueble donde él se estaba oponiendo. Como no diligenció medios de prueba, ahora quiere reclamar daños y perjuicios en el presente caso. Quiere que redactes la demanda. Bueno, en este caso, licenciado, según mi criterio, tampoco se podría realizar una demanda, toda vez de que el diligenciamiento de la prueba recae sobre el juez y únicamente el abogado hace la proposición de los mismos y el ofrecimiento en los actos procesales correspondientes. Sí, el abogado también puede diligenciar la prueba. Aparte es darle un valor. Ok, bueno, yo la analicé así en el sentido de que si él lo ofreció y lo propuso, entonces sí se tenía que diligenciar. Ajá, entonces ¿procede la demanda o no? Pues según el caso que usted me pone y según yo como lo analizo, no procedería. ¿Consideras que no procede? Sí, considero que no procede. Muy bien.
¿Por qué no procede? Explícame qué es un daño y qué es un perjuicio. El daño es el menoscabo es el menoscabo que se... No, el daño es el deterioro de un bien, y los perjuicios son por ejemplo, digamos, las rentas o lo que él generaba que deja de percibir. Los daños recaen sobre el patrimonio de las personas. Y en el caso se habló de una revocación, y la revocación se da por ingratitud. Por lo tanto, le quitaron el bien inmueble al cliente por ser ingrato, no por haber diligenciado medios de prueba. Para empezar, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento el abogado o defensor, por decirlo así, que llevó el caso, le provocó un daño? Bueno, no logro entender el casito. No, estamos hablando del mismo caso, solo que estamos haciendo énfasis y aclarando el por qué no procede. Ok. ¿Sí? Sí, pues como es por ingratitud, o sea, no podía, pues, no se puede dejar literalmente, no se puede. No, pero ¿dónde está el daño provocado de parte del abogado? El daño tiene que ser provocado. ¿Qué es provocado? Que con intención. ¿Y en dónde está el daño provocado ahí? No veo intención. No, porque hay un derecho a reclamarse. ¿Quién lo está reclamando? El que está solicitando el bien inmueble de vuelta. Entonces, ¿dónde está el daño provocado? Pues no veo daño que haya de intención. Esa es la respuesta, no hay daño. No hay daño, ajá. Porque el daño tiene que ser ¿qué? Provocado. ¿Sí? Vale. A esa, el abogado él no quisiera, digamos, pues el cliente le dice, mire, tal y tal y tal, y el abogado con intención de estar con la otra parte, no le diga las disposiciones legales que se podrían interponer para que se pudiera hacer algo ahí, pues, o sea, que se pudiera resolver algo. ¿Cuál es el asunto civil que puede convertirse en materia penal? El asunto civil que pudiera... el interdicto de apeo o deslinde. Explícame por qué. Bueno, el apeo deslinde es cuando se hace la remoción de los linderos de una finca. Entonces, el Código Penal también estipula el delito de la remoción de linderos. O sea, de cambiar los límites de una propiedad, ¿verdad? Ya recae en un delito. Muy bien. ¿Qué otro caso aparte del que mencionaste? Podría ser también licenciado en el caso de la ley de titulación supletoria, el que quisiera titular un bien inmueble que ya es propiedad de alguien más, ahí recae el delito de falsedad ideológica. Pregunto, en el mismo caso que se mencionó de la revocación, pero ahora el notario que celebró el instrumento sobre una compraventa que prácticamente al final terminaron revocando, al notario se le podría reclamar daños y perjuicios porque se le dio nulidad al instrumento público. Bueno, en este caso, licenciado, según mi conocimiento y mi criterio, no, porque el notario está investido de fe pública notarial y únicamente él redacta el instrumento público, le da forma a la voluntad de las partes, salvo que dentro de ese mismo instrumento público hubieran ilegalidades que realmente sí involucraran al notario. Eso, muy bien, te felicito. Si el notario llegara a caer en daños y perjuicios, ¿por qué motivo podría caer realmente a la celebración de instrumentos públicos? ¿Cuál sería la causa real que sí podría recaer en daños y perjuicios? Vamos a ver, podría ser... Bueno, podría ser licenciado en un caso en que
la persona que va, bueno, no sé si logra caer en daños y perjuicios, pero se lo podría yo plantear acá, en esta forma que se lo voy a decir, es de que en el caso en el que el notario, ya sea por coacción de una de las partes o por soborno, llegara a celebrar un contrato y la persona, bueno, lo que es más fácil, si digamos si una persona es dueña de una propiedad y es el titular, sin embargo no se encuentra acá dentro de este departamento y no visita mucho dicho bien inmueble, a sabiendas del notario que sí tiene dueño, se le daba una escritura pública y no la mandara al registro general de la propiedad y se le dara al instrumento público y se lo entregara a la persona que adquiere el derecho. Podría ser así, no sé si recae en daños y perjuicios. Hay artículos que especifica el notario cuándo podría recaer en daños y perjuicios. Un ejemplo claro es el testamento cerrado. Si él no da aviso a este testamento cerrado, puede caer en daños y perjuicios. Fundamental. ¿Dónde te estás fundamentando? El artículo ya es el Código Civil, el artículo 964 del Código Civil. Muy bien. Sí, dale. Perfecto, muy bien. Ahora, cuando hablamos nosotros de esta situación, también el notario podría recaer en daños y perjuicios cuando no cumpla con los requisitos esenciales de un instrumento público. También cierto, sí. Sí, eso lo indica el Código Notariado. Es importante saber en qué momento los profesionales podrían caer en daños y perjuicios. ¿Estamos? Bueno. Continuamos con la siguiente materia. Mercantil. Me avisas cuando estés listo. ¿Ya? Ya. Vale. ¿Qué es el derecho mercantil? El derecho mercantil es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan al comerciante y sus auxiliares, a las obligaciones de los comerciantes, a los contratos de los comerciantes y al registro mercantil. Clases de socios. Tenemos el socio industrial, el socio capitalista,
y el socio industrial y el socio capitalista. ¿Un socio puede tener las dos calidades de industrial y capitalista? Silic puede tenerlo. Fundamentate. Silic está en el artículo 33 del Código de Comercio de Guatemala, en su numeral 6. El socio que reúna la doble calidad de capitalista e industrial participará en las utilidades o en las pérdidas en cada uno de los conceptos que le corresponde según normas anteriores. Muy bien. Dentro del Código de Comercio, la ganancia, ¿con qué otro nombre se conoce? Utilidades. ¿Cuál es la distribución de utilidades? La distribución de utilidades es como mínimo del 5% y como máxima del 15%. ¿Qué más? Y dentro de las utilidades van las pérdidas también, licenciado. Artículo 33, dale lectura al Código de Comercio. Artículo 33, sí. Artículo 33, distribución de utilidades y pérdidas. En el reparto, las utilidades y pérdidas sería 1. Se observarán, salvo pacto contrario, las reglas siguientes: la distribución entre socios capitalistas de cada uno que tenga aportado en la sociedad, las ganancias, las pérdidas, la participación del socio industrial y el socio que reúna la doble calidad. ¿Qué es un accionista y qué es un socio? Un accionista, licenciado, es la persona que posee una parte alícuota de una sociedad accional, y el socio pues es la persona que obra dentro de una sociedad y tiene derechos y obligaciones. Bueno, ambos tienen derechos y obligaciones. ¿Quién es el socio comanditado y quién es el socio comanditario? El socio comanditado es el administrador de una sociedad, y el socio comanditado es el fiscalizador de una sociedad. Comanditario. Comanditario. ¿Qué es el órgano de vigilancia entre las sociedades? El órgano de vigilancia dentro de las sociedades es el órgano, licenciado, que está al pendiente de las actividades que se realizan en la sociedad, y que siempre y cuando se lleven a como lo estipula la escritura social y no vayan ilegalidades. ¿Cuál es la sociedad que puede identificarse por razón o denominación social? Es la sociedad la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cuál es la sociedad que no hay socio industrial? No hay socio industrial, es la sociedad de emprendimiento. Fundamentate. No, la sociedad comandita. La sociedad jurídica. Sí, licenciado, la sociedad de responsabilidad limitada, según lo estipula el artículo 78 del Código de Comercio. Muy bien. Clases de capital dentro de la sociedad. Clases de capital dentro de la sociedad. Sí, licenciado, tenemos el capital suscrito, el capital pagado y el capital autorizado. ¿Qué es el capital ficticio? El capital ficticio. El capital ficticio, licenciado, es el que no estipula la cantidad que va a... No estipula la cantidad con la que va a funcionar una sociedad. ¿Qué es el capital social? El capital social
El capital social, licenciado, es del que goza y dispone una sociedad mercantil. Es la suma de todas las acciones y las aportaciones. ¿Qué es la escisión de sociedades? ¿La qué me dijo, perdón? Escisión de sociedades. Escisión. ¿Me permite fundamentarme? Fundamentate. Escisión. Pero, licenciado, no lo tengo. No tiene nada que ver. No. Es cuando las sociedades se van a dividir y crean nuevas sociedades. A eso se refieren. Se disuelven las sociedades y crean una nueva sociedad. Eso se le llama escisión de sociedades. Indicame, ¿qué es el contrato de corretaje? Contrato de corretaje. No, licenciado. Artículo 301 del Código de Comercio. Sí. Artículo 301. En virtud del contrato de corretaje, una o más partes interesadas en la conclusión de un negocio se obligan a pagar al corredor el corretaje si el negocio se concluye por efecto de su intervención. ¿Ya? Ya, gracias. Clases de gerentes. Gerente general y gerente especial. Muy bien. Auxiliares de los comerciantes. Auxiliares de los comerciantes tenemos al corredor, tenemos al comisionista, tenemos al corredor, tenemos a los factores dependientes e independientes. Y si me permite fundamentarme, que no me recuerdo. Va, fundamentate. Tenemos a los factores y dependientes, el artículo 263, el Código de Comercio, a los dependientes en el artículo 273, en el artículo 280 tenemos a los agentes de comercio, y tenemos al corredor en el artículo 292 y al comisionista en el artículo 303, únicamente del Código de Comercio y dichos artículos. ¿Qué es plutocracia? Plutocracia es cuando dentro de una sociedad varios socios toman decisiones sobre alguna cuestión que se estuviera tramitando. No. ¿Tienen poder? No. Indícame, asuntos de una asamblea extraordinaria. Asuntos de una asamblea extraordinaria sería, vamos a ver, nombrar a un administrador, podría ser nombrar a un administrador, el aumento del capital,
modificación, ampliación que se le haga a la escritura constitutiva de sociedad. Eso le podría mencionar. Si se aumenta o se reduce capital, ¿en qué documento se va a celebrar? La escritura pública, Lick. Muy bien. Indícame elementos de una empresa mercantil. Elementos de una empresa mercantil. Tenemos la fama mercantil, la marca, los signos distintivos, el establecimiento. Muy bien. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia, licenciado, es la prohibición que se le hace a la persona que enajena en una empresa mercantil por el término de 5 años, la cual estipula que no puede instalar o crear una empresa de la misma índole. ¿Qué es la concurrencia? Ya, perdón, eso ya te lo mencioné. ¿Qué es el monopolio? El monopolio, licenciado, es una institución jurídica la cual estipula que se tiene por prohibido, digamos, la acaparación de bienes y servicios que brinda una sociedad. Fundamentate en el monopolio. Sí, licenciado, está en el artículo 361, prohibición de monopolios. Todas las empresas tienen la obligación de contratar con cualquiera que solicite los productos o servicios que prestan, observando igualdad de trato entre las diversas categorías de consumidores. ¿Has escuchado la ley de competencia? Sí. Hábleme sobre esa ley. Sí, licenciado, la ley de competencia es una legislación que radica dentro de la República de Guatemala, en la cual uno de los puntos muy fuertes que tiene es la prohibición del monopolio, toda vez de que las empresas acá en Guatemala pues tienen acaparados los bienes y servicios y no dejan que distintas empresas puedan brindar nuevos servicios o prestaciones. ¿Y cómo quedó ese artículo que le dio lectura? Bueno, el artículo quedó en sí como está, creo, únicamente que como se creó la nueva ley. Quedó derogado. No tengo apuntado. Sí, pero sé que la ley derogó esto. Dentro del Código Penal, ¿cómo quedó el monopolio? Ahí sí sigue obrando todavía, Lick. No, igual quedó derogado. Yo sé que la ley de competencia derogó esos 2 artículos. Ok. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Indíqueme, ¿cuál es el capital mínimo de las sociedades? 200 quetzales, Lick. Muy bien. Indíqueme, procedimiento para constituir una sociedad. Procedimiento para constituir una sociedad. Sí, licenciado, primero que nada se hace una investigación retrospectiva sobre el principio de novedad, exclusividad y prioridad. Y después de eso, licenciado, se apertura una cuenta de banco. Seguidamente se debe de celebrar la escritura constitutiva de sociedad. Luego se debe de llenar el formulario SAT RM02. Luego se deben de presentar se debe de presentar al registro mercantil, en el cual se va a hacer una valoración de todos los requisitos. Seguidamente de eso se debe de hacer una publicación en el diario oficial y seguidamente de eso, licenciado,
se va a declarar, se va a dar la constitución definitiva de la sociedad. Seguidamente se debe de extender la patente de sociedad, la cual paga 200 quetzales en timbre fiscal. Seguidamente de eso, como requisitos fuera de, se debe de inscribir en la Superintendencia de Administración Tributaria, se debe de inscribir en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a los trabajadores, y seguidamente de eso, únicamente, Nick. Indícame 10 contratos mercantiles. Tenemos el contrato de hospedaje, el contrato de seguro, el contrato de reaseguro, el contrato de leasing, el contrato de compraventa, el contrato de corretaje, el contrato también tenemos el contrato de reafianzadora, y el contrato de también tenemos el contrato de solo se lo puedo mencionar, y si me deja fundamentarme, con gusto le amplío los dos más. ¿Qué es contrato de reporto? El contrato de reporto, si no estoy mal, es el que estipula la venta de títulos de crédito. La venta. Fundamentate. Gracias. Contrato de reporto LIC, artículo 744. En virtud del reporto, el reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad del título de créditos y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros, tanto títulos de la misma especie, en el plazo convenido, contra el reembolso del mismo precio, que se podrá aumentar o disminuir de la manera convenida. El reporto se perfeccionará por la entrega cambiaria de los títulos. ¿Es la venta o es la transmisión? No es la transmisión de un título de crédito. Muy bien. ¿Con qué otro nombre se conoce el contrato de participación? Contrato de... Si me permite fundamentarme. Fundamentate. Como sociedad oculta, licenciado, según el artículo 861. Fundamentate en el contrato de tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito, LIC, el artículo 4 de la ley de tarjetas de crédito. Muy bien, ¿por qué no te fundamentaste en el Código de Comercio? Porque según este decreto 2/2024, licenciado, se creó una ley especial una ley especial que rige la ley de contratos la ley de tarjetas de crédito. Pero ¿cómo quedó el artículo dentro del Código de Comercio?
Yo creo que sí estipula todavía algo de la ley de tarjetas Dale de crédito. lectura a tu artículo 62 de la ley de tarjetas de crédito. Artículo 62. Artículo 62 se deroga el artículo 757 del decreto número 2-70 del Congreso de la República. O sea, quedó derogado ahorita. Muy bien. ¿De una vez? Anotar. Una vez. Lo voy a apuntar, no creo que lo tenga apuntado. Sí lo tengo apuntado, derogado por la ley de tarjetas de crédito. ¿Qué es el contrato de fideicomiso? Ay, ese sí. El contrato de fideicomiso, es cuando una persona entrega a una entidad bancaria un bien inmueble para su administración. ¿Solo inmueble o mueble? Bienes inmuebles y bienes recae sobre los dos. Muy bien, ¿y qué más? Y en la cual me sobra lo que es los elementos personales, que serían el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomitente, fiduciario y ¿Me permite fundamentarme? Fundamentese. Sí, licenciado, el contrato de fideicomiso, como los elementos personales que obran en el mismo, es el fideicomitente, fiduciario y beneficiario. Este contrato no puede ser mayor de 25 años. Es solemne, licenciado, se debe de celebrar en escritura pública. Y dentro de este contrato obra un título de crédito, del cual es el certificado fiduciario, que se relaciona con dicho contrato. Muy bien, plazo de contrato de fideicomiso. 25 años. ¿Cuánto paga de impuestos el contrato de fideicomiso? Está exonerado de impuestos. Indícame, ¿en qué documento se celebra el fideicomiso? Debe constar en escritura pública. Indícame, ¿en dónde se debe registrar el contrato de fideicomiso? En el registro general de la propiedad. Muy bien. Indícame, ¿qué es el contrato de fideicomiso de administración? ¿De qué trata? El contrato de fideicomiso de administración, como su propia palabra la dice, es cuando una persona da su bien inmueble o mueble a una entidad bancaria para que éste la administre en nombre de él y le genere lucro, ¿verdad? Fundamentate en el fideicomiso de administración y le das lectura al artículo. Sería el artículo 766 del Código de Comercio. Dale lectura. Bueno, creo que no hay fideicomiso de administración, únicamente de inversión y de garantía. Dale lectura al artículo 771. Sí, artículo 771, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso, para serle exacta, en el párrafo 2 dice: los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, podrán constituir fideicomisos en los casos en que la ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes.
Ese fideicomiso interviene el Estado. ¿Estamos? Ya, sí, está bien, Nick. Voy a apuntar. Eso sí no lo tengo. Sí tenía que dar administración, pero no. O sea, yo la ley la tenía aquí, pero no lo vi, pues, o sea. Ya. El contrato de fideicomiso, ¿con qué título de crédito se relaciona? Con el certificado fiduciario. ¿En qué documento se celebra el certificado fiduciario? En escritura pública, Lick. Indícame, ¿cuáles son los títulos de crédito? Los títulos de crédito tenemos la factura cambiaria, el vale, tenemos factura cambiaria, el vale, sociedades de ventures, certificado de depósito, certificado fiduciario, el cheque, la letra de cambio, el conocimiento de embarque, eso le podría mencionarle que los tengo en mente. Ahora, si me permite fundamentarme, le digo todos. Sigamos. ¿Qué es un título de crédito? Un título de crédito, Lick, es un documento literal y autónomo y ejecutable en el cual trae aparejada una obligación y es necesario dicho título para su cumplimiento. Características de un título de crédito. Es ejecutable, es autónomo, es legítimo, es facultativo, trae aparejada una obligación. Eso le podría mencionar. ¿Cómo se integra el tribunal aduanero? El tribunal aduanero. Y si me permite fundamentarme, con gusto le doy la respuesta. Va, fundamentate. El tribunal aduanero, licenciado, según lo establece el artículo 630 del reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, se integra el tribunal aduanero estará integrado por 5 miembros. 3 serán abogados especializados en materia aduanera con experiencia mínima comprobable de 5 años en dicha materia. Los otros 2 serán personas con el grado mínimo de licenciatura y experiencia comprobable por lo menos 5 años en materias tales como clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen de las mercancías y demás regulaciones del comercio exterior. ¿Qué ministerio tiene relación con el Código Cauca Recauca? Ministerio de Economía. Fundamentate.
Ahí mismo estaba en el 630, un poco más adelante. Yo creo que no lo tengo señalado, que todavía. Ahí está en el 630, un poco más adelante. Es el ministro de Hacienda o Fianzas. ¿Qué ministerio es? Los de Hacienda o Fianzas. El Ministerio de Finanzas. Perdón, sí, el Ministerio de Finanzas. Ministerio de Hacienda o Finanzas. ¿Qué otro nombre tiene el Ministerio de Finanzas? Ministerio de Hacienda. Muy bien. ¿Qué recursos se regulan dentro del Código Cauca-Recauca? De revisión y de reposición. Fundamentate. Este código que sí realmente no lo vi. Recurso de revisión, perdón. Muy bien. Recurso de revisión. Y recurso de apelación también, cabe el recurso de apelación. Recurso de revisión según el artículo 623 del reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y el artículo 625 que es el recurso de apelación. ¿Qué significa léase? No lo tengo, Nick. ¿Cuáles son los procedimientos que se regulan dentro de la ley de leasing? Tampoco lo tengo, Nick. No lo he chequeado. Fundaméntese. No la tengo. La tengo en digital, pero no la tengo impresa. Háblame sobre la ley de factoraje. Esa igual no. No, Nick. Hábleme sobre la licencia ambiental y me indica las categorías y cuál es el cuerpo legal que lo regula. No, Nick, esa tampoco, solo le he dado una chiquadita, pero no le he puesto mucho coco. Bueno, continuemos. Indíqueme. ¿Con cuánto se constituye lo que es el capital de un banco? 172 millones. ¿Tiene la resolución de la Junta Monetaria? Esa sí la tengo. Resolución de la Junta Monetaria 15-2025. Muy bien. Indíqueme. ¿Con cuántos trabajadores se pueden ahora inscribir dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Esta ley sí la tengo, o sea, a partir de un trabajador, Nick. ¿Cuál es el número de acuerdo? ¿Lo puedo fundamentar? Sí, fundaméntese.
1529. 1529, ¿no? Vaya. Continuemos. Indícame. ¿Con cuánto se constituye un almacén general de depósito? 250,000 quetzales. ¿Y una sociedad de inversión, cuál es el capital mínimo? Es el que es por... Es el que se regula por... si me permite fundamentar, Rick. Fundaméntese. Sí. Estaría en la ley de... No sé. No me podría fundamentar, Lick. Bueno, continuemos. Mencioname títulos de crédito atípicos. Títulos de crédito atípicos, los boletos, los títulos valor, los boletos y los boletos, los títulos valor, únicamente esos dos le podría mencionar, Nick. Muy bien. ¿Qué es la sociedad de Ventures? La sociedad de Ventures, licenciado, es aquel título de crédito por el cual la sociedad le otorga un crédito a una persona particular. ¿Con qué otro nombre se conocen las pérdidas? Las utilidades. Esas son ganancias. Pérdidas. Las pérdidas. Si me permite fundamentarlo. Fundaméntese. No, Lick, no lo tengo. Aquí lo tengo, pero no terminé de escribir la palabra, no sé si me lo podría decir. ¿Qué es la amortización? Entonces aquí tengo solo la A, tengo nada más. Amortización. A las amortizaciones. Gracias. Redactate el cheque cruzado. Vamos a ver el cheque cruzado en Guatemala, 12 de enero del 2027. Entrégese a Pedro Cifuentes y Fuentes la cantidad de 50,000 quetzales. Conste
la firma del que entrega el cheque, y se le hacen 2 líneas que únicamente puede ser cobrado en el banco de Banoral. ¿Sí sabes que es un cheque cruzado? Sí, creo que es el que tiene 2 líneas. Fundamentate. Cheque cruzado. El cheque cruzado está en el artículo 517, el artículo 517 del Código de Comercio de Guatemala. El cheque que el librador o el tenedor cruce con 2 líneas paralelas trazadas en el adverso solo podrá ser cobrado por un banco. ¿Estamos? Ahí estamos, Rick. Bueno, terminamos el simulacro. Vamos a leer actitudes y después conocimientos. ¿Ya? Ya. Bueno, pues, primero actitudes. Hay que tener cuidado con el léxico jurídico porque utilizaste una palabra que no tienes que mencionar. Ejemplo, palabras mágicas. Eso no puedes decirlo. Lo mencionaste en el matrimonio. ¿Sí? Oh, sí. No hay que decir eso, porque el examinador te va a regañar, te va a decir palabras mágicas. ¿Sí? Concentración. ¿Qué significa? Que tenés que escuchar la pregunta y no te puedes distraer. En el sentido, tenés que estar concentrado en lo que se te está diciendo. ¿Ya? Y tenés que recordarte de la pregunta. Tenés que saber escuchar porque a veces decías, ¿qué me dijo Lick? ¿Sí? El examinador no te va a estar repitiendo a cada rato la pregunta. Una vez te va a preguntar, si no te dice siguiente pregunta, si no estás prestando atención. ¿Estamos? Aquí se entrecorta a veces. Vale. Pero yo te aviso por si acaso lo haces el día del examen. ¿Sí? Gracias. Va. Y la otra, contestar lo que se te pregunta. ¿Sí? Tienes que poner atención a lo que se te está preguntando, porque a veces, por querer contestar rápido, contestas algo que no es. ¿Sí? Y tienes que tratar la manera de estar, ¿verdad? Quieto. ¿Sí? Porque parecías... te hacías aquí, te hacías allá. Creo que te miras a vos mismo, ¿no? Vos mismo te estabas, vaya a hacer así, de todo te hacías, ¿verdad? Entonces tenés que tratar la manera de estar quieto, porque si te estás va a mover, van a pensar que estás muy nervioso, ¿sí? La ley de leasing, la ley de factoraje y la licencia ambiental. Esos cuerpos legales tenés que tenerlos, no va a ser que te los pregunten, y por no tenerlos te van a decir, mire, usted se dio cuenta que ni siquiera trajo todas sus leyes, ¿sí? Y tener a la mano todos tus acuerdos gubernativos para que cuando te los pregunten, tenerlos a la mano, ¿sí? Ahora, en conocimientos, pues, en sentido general estamos muy bien, ¿sí? Y en mercantil siento que te hace falta conocimiento. En sentido es tu debilidad. Sí, mercantil y que la debilidad. Más que todo leyes especiales y conocimientos, por ejemplo, monopolio, no sabías que estaba derogado. Sí, lo de la ley de tarjetas de crédito no sabías que estaba derogado. Son cositas que acaban de actualizarse. ¿Estamos? Sí, Muy bien. Coloquen ahí las felicitaciones del compañero, por favor. El estudiante es de la Universidad Mariano Gálvez, por lo tanto no se le va a preguntar notariado, ¿sí? Porque es de la Mariano Gálvez. A ellos solo los examinan civil, procesal civil y mercantil, y prácticamente civil. Aparte los examinan notariado por 2 días consecutivos, uno de redacción por completo y otro de 3 horas de forma oral. Por decirlo así, les complica más notariado a ellos, y está dividida la fase privada en 2. Ahora, nos vamos a ir a lo siguiente.
El simulacro se te aplicó. ¿Qué opinas del simulacro después de haber escuchado tantos simulacros? Compañero. Bien, Nick, no es mi primer simulacro, Milik. No, pues después de haber ¿escuchaba simulacros o no? Últimamente, no, Nick, porque me estaba más enfocando en... No, pues sí has escuchado. Sí, he escuchado, por supuesto. Vale. ¿Qué te pareció la experiencia del simulacro? Calidad, Nick, porque ahí se da cuenta uno lo que sabe y lo que no, y lo que hay que aprender ahorita en adelante, ¿verdad? Muy bien. Y dentro de lo que es el simulacro que te aplicaste, ¿es lo mismo verlos en TikTok que estarlos viviendo el día de hoy? Pues la verdad, no, Nick, es diferente, es distinto. Es distinto. Muy bien. Bueno, te voy a leer aquí los comentarios de los compañeros, ¿sí? Sobre las felicitaciones que te van a hacer acá. Esta gente, por Dios. Dice: este compañero sabe un montón. Hasta me duele el cuello, licenciado. Él sí sabe. ¿Por qué se me olvida todo entonces? Lick, hasta lloré porque yo sentí presión. Tengo mi examen el jueves. Primero Dios le va bien, Kim. Aquí indica la compañera Paola. Pero Lick, ¿se puede decir, me puede replantear la pregunta? Sí, no, recuérdense que los examinadores, cada quien tiene su manera de hacer. Sí, a veces ellos sienten que ustedes están va a pedir que se repita la pregunta porque no se recuerdan. Entonces, entre medio de ese lapso se están recordando. Súper rápido, sentí mucha presión. Felicidades al compañero. Te felicito, compañero, por tu seriedad. Lick, esa Cauca y Recauca, ¿dónde se puede conseguir? Eso se consigue cerca de la universidad, donde venden en el S2. Me extraña, si usted es sancarlista, por lo visto, sí. Ahí consigue el código. Si no, y pregúnteme, yo le envío el número de un proveedor para que le entregue la ley del código Cauca y Recauca. Felicidades, felicitaciones, felicidades, felicitaciones. Felicidades al compañero, felicidades, felicitaciones, felicidades compañero. Yo voy el otro mes, qué nervios. Felicidades compañero, felicitaciones al compañero. La verdad sabe mucho, respondía pronto, excepto los cuerpos que no dominaba. Muy bien. Felicidades al compañero. Se ve que se está preparando bien, se ve que se está esforzando. Felicidades al compañero, se nota que ha estudiado. Todo muy sereno él, muy bien. Tiene buen lenguaje para hacer definiciones. Lo hiciste muy bien, compañero. Felicitaciones, eres muy pilas, compañero. Felicitaciones, felicidades, felicidades. En mercantil es nuestra debilidad. Yo lo tengo el martes, su examen. Vamos, Fer Villatoro. No entiendo por qué mercantil no se nos da. Felicidades, excelente. Felicidades, qué nervios. Felicidades. El compañero repite la pregunta que se le hace. No sé si es por ganar tiempo, pero no está bien. Muy bien. Bueno, ahí estamos con tu simulacro, el examen técnico profesional. ¿Sí? Hay que seguir adelante, hay que seguir estudiando para aprobar el examen. Primeramente Dios, vas a tener un buen resultado. Solo hay que mejorar en las áreas que prácticamente ya se lograron verificar acá. Me despido de tu persona, que descanses, feliz noche. No sé si estás ahí, pero... Igualmente, Lick, muchísimas gracias. Muy amable, también gracias. Nos vemos, pues. Gracias. Y ustedes, jóvenes, a seguir adelante. Sigan estudiando con todo el examen técnico profesional. Información de la academia, WhatsApp 3602-2239 para que pregunten sobre información de los cursos. Me despido, pues.